Eh, ahí va. Cuando transmito diapositivas, mejor apago para que no se vaya a ralentizar la señal. ¿Ya? Yo los estoy leyendo, chicos, así que cualquier pregunta, cualquier duda, a través del chat. Listo. No, David, no, no nos va a dar tiempo. No, la dinámica acá es un poco distinta en el virtual. A ver, ¿qué es una frase nominal? Nosotros llamamos frase nominal a la que está constituida alrededor de un nombre o alrededor de la palabra que reemplaza el nombre. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la palabra que reemplaza el nombre? No, no es el artículo. La palabra que reemplaza al nombre se llama, la palabra que reemplaza al nombre se llama pronombre. Vean aquí. Un nombre generalmente no está solo, sino acompañado de complementos, ¿no? De modificadores. Entonces, fíjate acá, en lugar del perro negro del portero, decimos él, y en lugar de decir al cartero, decimos lo. Entonces, tanto él como lo son frases nominales, ¿ya? Ahora, estas frases nominales cumplen varias funciones. Sujeto, es decir, el elemento que realiza la acción en una oración. Término del modificador indirecto, o sea, la frase que va después, la frase que va después de una preposición. Eh, Aposición, que es un elemento que repite el significado, ¿ya? Es un elemento que repite el significado de un nombre anterior. Atributo es el complemento del, es el atributo del, es el complemento del verbo copulativo, ¿no? Si yo digo ella es, tú pareces, ellos están, entonces falta algo. Ese elemento que se añade se llama atributo. El objeto directo, que es el elemento que recibe eh, es el elemento que recibe la acción, ¿ya? Sobre el objeto directo o complemento directo recae la acción. También puede ser objeto indirecto, el elemento que recibe las consecuencias de la acción, agente, que es
el elemento diferente del sujeto, obviamente, ¿ya? El elemento que va a realizar la acción verbal, ¿de acuerdo? El elemento que va a realizar la acción verbal. O sea, el sujeto la recibe, pero el agente es el que la realiza. También puede cumplir la función de circunstancial. Recuerden que en el último simulacro de San Marcos, justamente vino una pregunta específica. Señale, ¿no? Es raro, pero a veces viene así, ¿no? Muy específica. Señale la alternativa en la que la frase nominal cumple la función de circunstancial. Y por último, podemos decir que también puede ser vocativo. Eso sí, el vocativo no es parte de la oración. Recuerden, el vocativo es una voz de llamada. El vocativo sirve para dirigirnos, llamar la atención de la persona a la cual nosotros nos dirigimos. ¿Ya? Entonces, ahí están las funciones que puede cumplir, las funciones que puede cumplir la frase nominal. A ver si me captaron la idea. Voy a escribir aquí en el chat y ustedes me dicen cuántas frases nominales hay. Julio le dio un empujón a ese malcriado. Julio le dio un empujón a ese malcriado. A ver, ¿cuántas frases nominales hay? Julio, que es el sujeto. Un empujón, que es el objeto directo. A ese malcriado, que es el objeto indirecto. Y que a ese malcriado está repetido por él. Ese malcriado está repetido por el le, por el pronombre le. O sea, hay 4 frases nominales. ¿Se dan cuenta? O sea, van a ponerle mucha atención a esta frase nominal porque puede cumplir diversas funciones, ¿ya? Va a cumplir diversas funciones. Ok, vamos entonces. No se preocupen si no lo han sabido reconocer ahora. Va a llegar un momento en que vamos a estudiar ese tema. Eso se llama análisis sintáctico. ¿Ok? Vamos entonces. Esta frase nominal se clasifica según varios criterios. Primero acá, según sus núcleos. Si tiene solo, fíjate, si tiene solo un núcleo, se llama simple. Pero si tiene 2 o más núcleos, se llama compuesta. Luego tenemos según su complejidad. Si la frase nominal solo es núcleo, o solo es núcleo y MD, entonces, repito, si solo es núcleo
o solo es núcleo y MD, entonces se llama, entonces se llama incompleja. Pero si tiene un MI, una A posición o una proposición subordinada, cualquiera de los tres, se llama compleja. ¿De acuerdo? Se llama compleja. Entonces, ahí tenemos. Esa es su clasificación. Vamos a estudiar las palabras que constituyen el núcleo. El nombre. Morfológicamente es una palabra variable. Atención a lo que vamos a explicar, porque esto nos va a servir para todo lo demás. Se llaman palabras variables a las que presentan, a las que presentan accidentes, ¿ya? Accidentes. En el caso del nombre, estos accidentes son, en el caso del nombre, estos accidentes son género y número. Podemos decir niños y podemos decir niña, ¿ya? Género y número. Luego, semánticamente, ¿qué quiere decir semánticamente? Quiere decir que según su significado, ¿ya? Según su significado, las palabras pueden indicar elementos abstractos, ¿no? Por ejemplo, una idea es algo abstracto, o elementos de la realidad virtual, como un holograma. O sea, nadie puede negar que existe, nadie puede negar que está ahí, pero no lo puedes tocar, ¿no? O elementos materiales, como una camioneta. Entonces, cualquier elemento de la realidad, sea realidad virtual, realidad ideal o realidad material, es cualquier elemento que pueda ser mencionado mediante una palabra, esa palabra, esa palabra viene a ser un nombre, ¿de acuerdo? Esa palabra viene a ser un nombre. Lexicológicamente, lexicológicamente, se trata de una palabra de inventario abierto. ¿Qué quiere decir inventario abierto? Eso quiere decir que se pueden crear más palabras de ese tipo, ¿ya? Se pueden crear más palabras de ese tipo. Entre nosotros podemos recordar palabras como amigobio, clon, ¿no? SIDA, posverdad. Ahí tenemos entonces ejemplos, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos de palabras recientemente inventadas. Internet, genoma, ¿m? Emoji.
Por último, sintácticamente ya hemos dicho que es el núcleo de la frase nominal. Bueno, este cuadro lo vamos a desarrollar en detalle. Primera clasificación, toma en cuenta la naturaleza del nombre. Los nombres son concretos cuando designan a seres, cuando designan realidades que se pueden, percibir. O sea, lo que tú puedes, lo que tú puedes ver, tocar, oler, oír o gustar. ¿Ya? ¿Eso qué cosa es? Eso es algo concreto. Por lo tanto, el nombre también será concreto. Sigamos. Los abstractos. Los abstractos son los nombres que hacen referencia a realidades inmateriales. Por lo tanto, los abstractos son aquellos que refieren a lo que no puedes ver, tocar o no se percibe, sino que son un producto de la abstracción, son un producto de la imaginación, de lo que tienes en la cabeza. Vean las diferencias. Una montaña la ves, la tocas, la hueles. El vapor lo ves y también lo puedes tocar. Ojo, yo no he dicho agarrar, sino he dicho tocar. Por eso el vapor te quema, porque lo persigues con la piel, ¿no? Igual ocurre con todos estos nombres. En cambio, aquí, fíjate, tú no puedes, tú no puedes ver el movimiento, la actitud, la persona, no puedes ver esto. Exactamente. Lo concreto es todo aquello que se puede percibir. ¿Y qué significa percibir? Captar con los sentidos. Ahora, tú aquí no puedes ver nada de eso, no puedes tocar, no puedes percibir nada de eso. ¿Puedes ver el movimiento? No, no puedes ver el movimiento. Mira acá. Mm, a ver, espérate. Yo tengo en la mano ya cualquier cosa. Mira acá, mira acá. No estás viendo el movimiento. ¿Qué estás viendo? Este es un móvil, igual que si fuera un carrito de juguete. ¿Mm? Es un móvil. ¿Ves cómo el móvil va de un lado para otro? Y a partir de ese de ver el móvil, cómo el móvil se desplaza de un punto A a un punto B, tú generas en ti la idea de movimiento. No ves tampoco la vida, ves al ser vivo. Tampoco ves la muerte, ves al ser muerto. Entonces, las características del ser vivo o del ser muerto generan en ti la idea de vida, la idea de muerte. No puedes ver el amor, ves al enamorado, sus manifestaciones, y a partir de esas manifestaciones tú creas la idea, la concepción de amor. Eso es lo que ocurre.
Ahora, por ahí me dicen, ¿la radiación infrarroja sería concreta también? ¿Qué creen ustedes? ¿También la radiación infrarroja sería concreta? ¿O en general la radiación sería concreta o no? ¿Qué creen? Y por ahí me preguntan, ¿y el Big Bang? Vamos diferenciando. La radiación no la puedes ver, ¿no es cierto? La radiación no la puedes ver, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Cuando expones tu piel, entonces la estás percibiendo con la piel. Basta que la percibas con un sentido. La música, también preguntan por la música. ¿La música es lo mismo que la bulla? ¿Puedes diferenciar entre música y bulla? Sí. Entonces, ¿por qué puedes? Porque la escuchas. Ahora, respecto del Big Bang, recuerda, es una teoría. Es muy plausible, es lo que todo el mundo, pero no podríamos decir que es, al menos yo no podría decir que es concreto o es abstracto. Lo que tenemos son las huellas. Entonces, lo que nosotros percibimos son las huellas del Big Bang, como la radiación que queda. Podemos observar que el universo se sigue expandiendo. Entonces, vemos sus manifestaciones, pero el Big Bang, ¿quién lo vio? ¿No? ¿Te das cuenta? Así es, la radiación al final, ¿no? Incluso, ¿no? La percibimos con nuestra piel, en nuestros órganos. Por eso, el concepto de concreto alude a todo lo que se puede percibir. Pero no se preocupen, no creo que vaya a venir a ese nivel, ¿no? Es algo más sencillo, como los ejemplos que hemos puesto aquí en la diapositiva. Ahí está lo que te decía, la percepción del móvil, el móvil es todo lo que se mueve, la percepción del móvil genera en ti, origina en ti la idea de movimiento. Según su extensión, o para ser más preciso, según la extensión del significado. Tenemos los nombres que se llaman comunes. Los, los nombres comunes tienen la peculiaridad de poder expresar en sí, o sea, mediante la palabra, las características. Por ejemplo, si hablamos de montaña, hacemos referencia a una elevación del terreno, aparte de una cordillera. Si hablamos de hombre, hacemos referencia a un tipo de animal, ¿no? Un ser bípedo, racional. País es una estructura política. País es un ente político constituido por territorio, estado, etcétera. Entonces, los nombres comunes nos van a dar características. En cambio, los nombres propios no tienen rasgos semánticos. Los nombres propios no tienen rasgos semánticos. Los nombres comunes sí. Los nombres genéricos transmiten esos rasgos.
Ahora, por ahí me preguntan, ¿quiere decir que todos los propios no son, ¿no? Todos los propios no son, no son capaces de expresar características? Pues la respuesta es así. Los nombres propios no son capaces de expresar características. Los genéricos, y cuando es genérico es común, al ser genérico necesariamente va a ser. No, por un ratito. Sí, al ser genérico necesariamente tiene que ser común porque de lo contrario no permite agrupar. Ahora, los nombres propios, entonces, ¿para qué sirven si no me dan características? Los nombres propios permiten diferenciar dentro de varios iguales, los nombres propios permiten diferenciar dentro de varios iguales a un ser en especial, a un ser específico. Y estos nombres propios pueden ser divididos de esta manera. Antropónimos son nuestros nombres de pila. Juan, Gustavo, Rocío. Ahora, yo he puesto nombres tradicionales, ¿no? Pero por efecto de la, a ver, por efecto de la globalización, nos hemos ido acercando y a veces tomamos nombres extranjeros, ¿no? O bíblicos. Hay quien se llama Joel, y eso está de la Biblia. Jair, no es español, es portugués. Hay chicas que se llaman Jessica, hay chicas que se llaman Scarlett, ¿no es cierto? Claro que también hay casos loquísimos, ¿no? Cuando a su hijo le ponen la Padula, ¿no? Pero bueno, ¿es parte de qué? Es parte de la globalización. Entonces, esos primeros nombres, esos primeros nombres de cada persona son los antropónimos. Ahora, algunos de los nombres antiguos dieron origen a ciertos apellidos. Esos apellidos que tienen origen en nombres antiguos se denominan patronímicos. No, Tilín no. Lo que pasa, Joel, lo que pasa es que hay un concepto restringido y un concepto amplio. Déjame terminar y luego te explico eso. Los patronímicos, fíjense, son caracterizados en el español porque terminan en es o esa, ¿no? Pero casi siempre es en es. De Fernando, Fernández, de Domingo, Domínguez, de Ramiro, Ramírez, de Galve, Galvez, de Lope, López, etcétera, ¿no? Y esto significa hijo de. Luego tenemos los hipocorísticos. Aquí entraría Tilín. El hipocorístico, Fito, Tilín, Paco, son los nombres cariñosos. Por ejemplo, a las Juana y a las Roxana les dicen Chana, a los Roberto, a los Alberto, Beto, a los Francisco nos llaman Paco, Pancho, Cisco, y como digo, son nombres cariñosos. Las chicas, ¿no? A las Rocío les llaman Chío, a las Rosario, Charo, etcétera. Son nombres familiares. Esos son los hipocorísticos. Eh, no, me preguntan, y no, 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 un ratito. Vamos por partes. Primera pregunta. ¿Todos los patronímicos llevan tilde? No, no todos. Por ejemplo, Ruiz no lleva tilde y Ruiz es patronímico.
porque proviene de Ruy, proviene de Ruy. Eh, Mendoza, también viene, Mendoza viene de Mendo y no tiene tilde. La mayoría sí, la mayoría sí, como en los ejemplos que hemos dado, pero no podemos generalizar. Luego me dicen, ¿y los sobrenombres? No, los sobrenombres constituyen otra clasificación, ¿no? Los sobrenombres son esos apelativos que acompañan a un nombre propio. Por ejemplo, en Isabel la Católica, la Católica. En Felipe el Hermoso, el Hermoso. En Juana la Loca, la Loca. Entonces, ¿y por qué se llaman sobrenombres? Porque siempre acompañan al nombre, van con el nombre. Entonces, esos sobrenombres son otra clasificación. La variación de un apellido, no te entiendo a qué te refieres. La variación de un apellido, o sea, ya. No, pero un ratito. Lo que estamos mostrando nosotros es una clasificación de ciertos apellidos que son de origen español. Solamente algunos nombres, algunos apellidos son patronímicos, porque el origen es muy diverso. Por ejemplo, ustedes deben haber oído apellidos como de la Fuente, del Prado, de la Puerta, Fuentes, Herrera. Esos también son apellidos españoles, pero su origen es otro. Por ejemplo, si había dos Joaquín, ¿no? Dos Joaquín. Oye, ¿qué Joaquín? El de la Fuente. No, no, el otro Joaquín, el de la Piedra. Entonces, ¿por qué? Porque vivían cerca de la fuente o de repente era el que se encargaba de la piedra del molino. ¿Mm? Otros toman los nombres de los oficios. Por ejemplo, el que era herrero, pues, o sea, Juan del Herrero, Juan hijo de Herrero, entonces herrero, herrador, herrera, ¿no? Así como también el apellido Zapatero, ¿no? Ahora, en el caso de los apellidos peruanos, son eh, apellidos que tienen que ver con las divinidades, con los apus. Tú recordarás que el Ayllu era la unidad social del imperio y que cada Ayllu estaba pues bajo la protección de un apu. Y ese apu podía ser el cóndor, el halcón, el sol, la luna, la estrella. Y así es como se originan, ¿no? Por ejemplo, los que se pegan Guamán, Guamaní, ¿saben quién es su dios? Su dios protector. El dios protector es el halcón. Y si digo cóndor, condori, ya sabes, ¿no? El cóndor. Condorruna. ¿No has escuchado el apellido Condorruna? ¿Qué cosa es runa? Pie. Ajá, Condorcanqui también, correcto. Ahora, algunos otros apellidos son mezcla. Por ejemplo, no sé si han escuchado el apellido Huamanlazo. Esa es una mezcla de quechua y de español. Exacto. La persona cóndor, ¿no? ¿Te das cuenta? El hombre cóndor, por así decirlo. Ah, claro, Huamanlazo sería un ejemplo de mestizo. Ahora, yo solamente estoy mencionando algunos casos que sé del quechua, pero recuerden que nuestro país es pluricultural. Así que algunos tienen apellidos aymaras, otros tienen apellidos, no, Yupanqui sí es quechua. Y Yupanqui es, y no recuerdo ahorita el significado, pero Yupanqui
es quechua y es noble. No, no, se relaciona con una de las panacas, ¿no? Entonces, imagínate, de repente han escuchado el apellido Uturunco, ¿no? Y eso tiene que ver con el otorongo. Bueno, tenemos pues diversidad, ¿no? Diversidad de culturas y cada cultura tenía su lengua, ¿no? Entonces hay muchos diversos orígenes. Así como también ocurre con los nombres de nuestros lugares, ¿no? Por ejemplo, Lambayeque viene de Yampaec y eso es de los mochicas o chimúes, no recuerdo. En cambio, Arequipa es quechua, igual que Apurímac. Y Lima viene de una deformación, pues. Era Rímac, Limac, Lima. ¿Se dan cuenta? O sea, los orígenes son diversos. Entonces, cuando aquí hablamos de patronímicos, hablamos de los que son del español, ¿no? Los hipocorísticos son los nombres cariñosos. Aquí sí es más diverso el origen. Topónimos, ya estábamos hablando de lugares. Los nombres de lugares, sin importar el origen, son los topónimos. Nombres de lugares, ¿de acuerdo? Nombres de lugares. Y si se trata de aguas, esos nombres de ríos, de lagos, de mares, de océanos, se llaman hidrónimos. Hidrónimos. Y aquí habría que añadir también los zoónimos. Ahí lo pongo en el chat para que no se vayan a equivocar en la escritura. Zoónimos, que como habrán reconocido, son los nombres de animales. Entonces, Firulais, Rintintín, Babieca, Bucéfalo, Rocinante. Esos son los zoónimos. Ahí tienes, Volcán Misti, ¿no? Ahí tienes un buen ejemplo de en qué se diferencian. Si yo digo volcán, pienso en una montaña cuya cima es un cráter y que da origen, perdón, y que da salida a los fuegos interiores de la Tierra. Pero si digo Misti, no estoy seguro. Misti se refiere al famoso restaurante arequipeño. Misti es el nombre del volcán. O Misti se refiere a la denominación popular de una persona blanca. No, los hidrónimos son una categoría aparte, pero sí podemos agrupar topónimos, hidrónimos como nombres geográficos. Eso sí se puede hacer. Avancemos. Ahora tenemos en cuenta, esto es fácil, tomamos en cuenta su contabilidad. ¿Qué significa la contabilidad? ¿De acuerdo? Atención. Hay nombres que se pueden contar de manera independiente. ¿De acuerdo? Se pueden contar de manera independiente. O sea, uno por uno, ya, para hacer eso más fácil. Yo puedo contar una estrella, dos estrellas, ¿sí? 5.000 estrellas, 10 millones de estrellas. Igual puedo hacer con los granos, alumno, etcétera. Entonces, recuerda, las estrellas son contables.
Que nunca termines es otra cosa. Contable es lo que se puede contar. Y luego, y luego tenemos inconmensurable. Inconmensurable es lo que no se puede medir. Mensurable es lo que se mide. Inconmensurable lo que no se puede medir. No se confunda con incontable. Incontables son estos. Los nombres que designan realidades que no se pueden contar. ¿Quién puede contar la harina? ¿Quién puede contar el aire? El miedo. ¿Mm? El agua. ¿No les ha pasado? Van a la tienda. Señor, me da una harina. ¿De cuánto? ¿Medio kilo? ¿Un kilo? ¿Una bolsita? ¿100 gramos? ¿Mm? Señor, en el kiosco, me da un agua. Me da dos aguas. Dos aguas, una helada y otra sin helar. Entonces, ¿el agua se cuenta o no? No, no se cuenta. Lo que tú estás haciendo es uso de una figura. Es un tipo de metáfora. Mencionas el continente por el contenido, o al revés, el contenido por el continente. Al decir dos aguas, pides dos botellas de agua. Cuando vas a la tienda, me da un aceite, pides una botella de aceite. Por eso te preguntan, ¿de litro o de medio litro? Profe, pero el otro día escuché decir, uy, me dio un miedo. Si hay un miedo, ¿por qué no hay dos miedos? Ah, porque ese un miedo es un uso enfático. Es un uso enfático. No es que realmente se pueda contar el miedo. ¿Ya? Entonces, estos elementos no se pueden contar. Es como lo que hace tu profe de química. El profe de química dice, pierde dos hidrógenos, gana un carbono, por ejemplo. Pero no es que pierda dos hidrógenos y gane un carbono, sino que pierde dos átomos de hidrógeno, gana un átomo de carbono. ¿Mm? Entonces, hay algunos elementos que sí se cuentan y otros que no. Según su cantidad, y por favor, mucha atención, no es lo mismo hablar de individuales y colectivos que hablar, no es lo mismo hablar de individuales y colectivos que hablar de singular y plural. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, fíjense, hay un ratito, ¿qué pasó con la? Ya, ahora sí. Ahí va. Los individuales son los nombres de los elementos. Cerdo, cabellos, alumno, esos son elementos. Y puedes decir cerdo, cerdos, cabello, cabellos, alumno, alumnos, res, reses, verso, versos, fruta, frutas, papel, papeles. ¿Ah? Son los elementos. Y los colectivos son el nombre de los conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de cerdos se llama piara
El conjunto de cabellos, cabellera. El conjunto de alumnos, ¿cómo se llama el conjunto de alumnos? A ver, ¿quién se acuerda? Alumnado, muy bien, alumnado. Ahora, estos colectivos se dividen. ¿Cuántos versos hay en un soneto? A ver, ¿cómo están en literatura? ¿Cuántos versos hay en un soneto? No, 14, no 4. Ah, ya. El teclado ha sido, eso. En un soneto son 14. ¿Cuántos días hay en una semana? Claro, 7. ¿Cuántos, ¿Cuántas hojas hay en una resma? Ajá. Una resma, no sé si alguien ha visto esos paquetes de las imprentas. Casi, casi, Utrilia, casi, casi. Te pasaste por un cero. Son 100. Una resma son 100 hojas. ¿Y cuántas partes hay en una gruesa? ¿Cuántas unidades hay en una gruesa? Sí, el teclado. Sí, sí, cuando uno escribe rápido a veces pasa. Ajá. Una gruesa es un conjunto de 12 docenas. 12 docenas. O sea, en una gruesa hay 144 elementos. ¿Qué tienen en común? Soneto significa 14, gruesa 144, resma 100, semana 7. Sabemos el número. Eso, sabemos las cantidades. Muy bien, sabemos el número. Entonces, son colectivos determinados cuando sabemos las cantidades. Igual que un lustro, 5 años. Docena, 12 elementos. Década, 10 años. Y también hay algunos colectivos de los que no se conoce el nombre. A ver, ¿alguien sabe cuántos cabellos, puede calcular cuántos cabellos habrá aquí? No, no. Hay cabelleras como las de esta guapa chica, que pues tendrán cuánto, miles de cabellos. Pero hay cabelleras donde ya la mayoría de pelos pasó a mejor vida y ya te quedan solo 10 cabellos, 100 cabellos, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se sabe el número, el colectivo es indeterminado. No sabemos cuántos cerdos hay en una piara. Pueden ser 12 o pueden ser 50. Hay constelaciones de 3 estrellas y constelaciones de 50. Entonces, esa es la diferencia. Y yo puedo decir soneto, sonetos, semana, semanas, piara, piaras, cabellera, cabelleras, constelación, constelaciones. Es decir, no debemos confundir individual y colectivo. Ese criterio no se debe confundir con las categorías de singular y plural. Tanto los individuales como los colectivos pueden ser singulares o singulares o plurales. Sigamos. Según su origen. Según el origen, algunos son primitivos y otros son derivados. Los primitivos son los que no provienen de otra lengua. Atención, los primitivos son los que no provienen de otra lengua. Y los derivados
sí provienen de otra palabra, ¿ya? Pero tiene que ser de otra palabra de la misma lengua. Por eso es que, a ver, viento no proviene de ninguna palabra del español, igual que casa. O fútbol, pues ya, pero profe, fútbol viene del inglés, es foot y ball, ya, pero foot y ball no es español. En cambio, de fútbol deriva futbolista, fulbito. Ah, eso es otra cosa. Futbolista, fulbito derivan de una palabra que ya es del español, que es fútbol. Entonces, en nuestra lengua, fútbol es primitiva. Derivados, fíjate, hay derivados que son adjetivales, porque provienen de adjetivos. De blanco, blancura. De soledad viene de solo. De grande, grandeza. De alto, alteza. Otros provienen de verbos. De caminar, caminante. De cocinar, cocinero. De poblar, población. Y otros provienen de sustantivos. Atención, atención. En el CEPRE San Marcos, y no sé si también comparten esa opinión, es lo más lógico. Es lo más lógico que sí, ¿no? Eh, en el CEPRE San Marcos enseñan que solo, este, son derivados los nombres que provienen de otros nombres. ¿De acuerdo? Solo son derivados los nombres que provienen de otros nombres. O sea, solo son derivados los nombres sustantivales. Y estos sustantivales pueden ser aumentativos, de casa, casona, de polo, polón, de chompa, chompón. Los diminutivos que indican algo pequeño. Por ejemplo, disculpen. De casa, casita, de polo, polito, de perro, perrito, ¿no? Gracias, chicos, gracias. Y también tenemos los despectivos. Los despectivos son aquellos que van a indicar desprecio, ¿no? Las terminaciones ucha, illo, suelo, ¿no? Por ejemplo, casucha, perrucho, perrillo, casilla, plazuela, hombrezuelo. Sí, ese es el diminutivo que nosotros usamos, ¿no? Hito, en nuestra lengua, obviamente. Futbolista, ¿no? Según su estructura, tenemos simples y tenemos los compuestos. ¿Cuándo decimos que son simples? Los simples son aquellos que tienen solo un núcleo, ¿de acuerdo? Solo un núcleo. Un lexema, para ser más preciso.
Por ejemplo, boca, boquita, bocazas, boquerón, molienda, molicie, molino, callecita, calleja, callejón, callejero. Aunque callejero también se puede usar como adjetivo. Arrozales, ¿no? Pero mira, los compuestos presentan más de un lexema, ¿no? Más de una raíz, ¿no? El lexema también se lo llama raíz. Por ejemplo, casa bombardero tiene la raíz de cazar, cacería, cazador, bomba, bombazo, bombero, bombita, bombilla, ardor, ardiente. Como ven, tres raíces. Igual, rompemuelles, boca calle, ¿no? Ave del paraíso, arroz con leche. Ah, mira, ave del paraíso, arroz con leche. Son frases, profe. Sí, pero como aprendimos en la clase de morfología, las frases son ¿qué cosa? Las frases son formas de composición impropia, ¿no? Lo que también se llama, es lo que se llama, ¿qué cosa? Se llama locución o composición impropia. A ver, me preguntan, eh, si los, eh, los colectivos también pueden ser derivados. Claro, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Rosedal es colectivo y deriva de rosa. Dentadura, conjunto de dientes, es colectivo y deriva de diente. ¿Ya? No, no hay ningún inconveniente. Un mismo sustantivo puede clasificarse según varios criterios. Bueno, aquí hay algunos ejercicios, pero los ejercicios no nos va a dar tiempo de hacerlos en clase. Cuando yo les envío las diapositivas, ahí tienen esos ejercicios para que ustedes puedan, para que ustedes puedan practicar en casa. A ver, un momentito que vamos a pasar a la otra parte, que es el pronombre. Ya, ahí está. En la misma diapositiva está, así que no va a haber problema. Dijimos que la frase nominal puede estar constituida por el núcleo de un nombre o de la palabra que lo reemplaza, que es el pronombre. Entonces, esta es una palabra variable, ¿ya? Morfológicamente es una palabra variable. Su significado es ocasional, ¿ya? Semánticamente no tiene significado propio. Es decir, se trata de una palabra deíctica. Deíctica significa sustitución, reemplaza. Avísales a los chicos. Este les modifica a chicos. Les modifica a chicos. Les modifica a chicos. No, ¿qué estoy diciendo? No modifica, anticipa, disculpen. Anticipa. ¿Sabes? La catáfora es esa deixis
en la que el pronombre anuncia, o sea, es decir, avísales a quiénes, a los chicos. El pronombre anticipa a chicos. La de Ix es anafórica, es al revés. A los chicos ya les avisé. Entonces, este les ya no está anticipándose, sino está repitiendo a chicos. Eso se llama anáfora. Y la exófora o de ixis exofórica es la que se produce, es la que se produce, eh, es la que se produce cuando simplemente no hay el correferente. Es la que se produce cuando el pronombre sustituye, pero sin decir a qué. Morfológicamente es variable, mira, tiene accidentes, ahora son tres, tiene accidentes de género, número y persona. Él, tercera persona. Ellas, también tercera persona, pero ahí cambió el género y cambió el número. Conmigo, primera persona, singular, nosotras, primera persona, plural. Sintácticamente, ya hemos dicho, alterna, reemplaza el nombre, alterna con el nombre la función de núcleo de la frase nominal. En lugar de Juan trabaja con Elena, decimos él trabaja con ella. Y lexicológicamente es de inventario cerrado. Eso significa que, al menos en teoría, ya no se van a inventar más pronombres. Acá tienen ustedes los pronombres personales. Se llaman así porque hacen referencia a las personas gramaticales. Primera persona, que es el hablante o emisor. Segunda persona, que es el oyente o receptor. Y tercera persona, que es el referente, o sea, de quién se habla. Acá pueden ver que esa persona cambia, pero de forma, no de significado. Ese cambio de la forma, según el uso que le vamos a dar, ese cambio de la forma, según el uso que le vamos a dar, se llama, se llama caso, ¿ya? Es un fenómeno, se llama caso. Entonces, si la primera persona funciona, si la primera persona funciona como sujeto, entonces asume la forma yo. Y si funciona como objeto directo u objeto indirecto, asume la forma me o mi. ¿Ya? Entonces son las formas que adopta el pronombre según el uso.
Por ejemplo, yo voy al cine. Me vieron en el cine. Trajeron un encargo para mí. Ella fue a la fiesta conmigo. Nadie dice, vieron a yo en el cine. O trajeron un encargo para yo. O ella fue con yo al cine. No hay eso, ¿no? Y eso ocurre para todas las personas. Pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Son los que reemplazan al sustantivo y además señalan una ubicación. Fíjate, Juan y Pepe regresaron, este triste y aquel feliz. Ya, entonces, al que acabas de mencionar, lo repites con este. Y al que está más lejano en el tiempo, lo señalas como aquel, ¿no? Acá igual, oye bien esto, Regina, nunca regresaré contigo. ¿Qué cosa es esto? Que nunca regresaré contigo, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo una correferencia. Los pronombres posesivos, como el nombre lo dice, son los que van a indicar posesión. Compré un collar y una correa para mi perro y Juan comida para el suyo. Entonces, ¿qué significa para el suyo? En ese contexto, el suyo significa el perro que tiene Juan. El pronombre suyo alude anafóricamente al perro que pertenece a Juan. O aquí, las tuyas son muy bonitas acuarelas, Pepito. O sea, al decir las tuyas, estamos anticipando a acuarelas. Los pronombres cuantificadores van a indicar cantidad y se llaman cuantificadores numerales si la cantidad es exacta. Los cardinales, como 10, 14, ¿no? Por ejemplo, yo compré 6 cuadernos y él 4. Quiere decir, quiere decir, con el 4, ¿qué quiere decir? Quiere decir que él compró 4 cuadernos. Ordinales indican orden. Los ordinales indican orden. Y entonces, con esos ordinales, con esos ordinales, estamos indicando, con esos ordinales estamos indicando, ¿qué cosa? Orden, undécima, primera, segunda, tercera. Por ejemplo, decir, yo trabajé en la undécima y él en la 23ª fiscalía. Undécima, ¿qué significa? La undécima fiscalía. Igual ocurre con los partitivos. Los partitivos van a indicar porción, los múltiplos van a indicar cantidad repetida. Por ejemplo, ay, no quiero tanto pastel, dame un tercio. Un tercio significa un tercio de pastel.
¿Mm? O ella ganó 100 soles, pero yo gané el triple. Los distributivos indican repartición exacta, pero solo existe uno. Como pronombre, solo uno. Ambos, ambas. Al decir ambas, quiere decir las dos, ¿no? Tanto Sofía como Soledad. Los cuantificadores indefinidos son aquellos que no precisan la cantidad. Algunos, muchos, varios, nadie, todo, nada. Y los pronombres relativos son aquellos que hacen referencia a un antecedente. Por ejemplo, acá en lugar de decir, viste una obra, la obra es de Bertolt Brecht. En lugar de decir eso, mencionamos, esa obra que viste fue escrita por Bertolt Brecht. Incluso hubo quien se enfrentó a la dictadura con él. Ese quien alude a alguien de quien, a alguien que no ha sido mencionado, alguien que de repente no se conoce, o donde que hace referencia al lugar. Esos son los relativos. Los pronombres enfáticos son los mismos, pero en función de pregunta. ¿A quién? ¿Cuántos? ¿Qué? Listo, chicos. Esta diapositiva con ejercicios se las voy a enviar terminando la clase. Vamos ahora a resolver nuestra práctica. ¿De acuerdo? A ver, denme un ratito. Ya está. Listo. Ahorita vamos a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está. Vamos a compartir. Ya saben, chicos, ustedes anotan sus respuestas en el chat o me lo dicen. Ya. Número 1. A ver. Vamos, chicos, ¿cuál es la respuesta? Aquí.
En la número uno, la respuesta, la respuesta en efecto es la C. ¿Por qué frase nominal compleja? Porque acá aparece un MI. El hijo de mi prima padece Asperger. Ahí está. De mi prima tiene MI. Y si hay MI, entonces, si hay MI, ya está. Número dos, la A no puede ser porque mi hermana tiene MD y núcleo. Papeles está solo. Para que sea compleja, debe tener, para que sea compleja, debe tener MI, aposición o proposición subordinada adjetiva. Cualquiera de esas tres. Ya. Vamos con la 2. A ver la 2. Vamos a ver. Aquí, en efecto, la respuesta es beso. Pero vamos a hacer algo primero, antes de marcar la respuesta. Vamos a subrayar. Tenemos horas, Guayco. Ana, inglés, veces, semana. Cumpleaños, Marcos, tía. Ticleo, hija, altura. Nombre, tierra. Entonces acá hay dos, acá hay tres, acá hay tres, acá hay cuatro y acá hay dos. Por lo tanto, la respuesta en efecto es beso. Número tres. Número tres. Chicos, no se olviden, coloquen primero el número de la pregunta y luego la respuesta. Uno,
2, 3, 4, 5 y 6. Respuesta entonces, avión. Son 6. Apuesto que se olvidaron de vez. Vez se escribe con Z cuando equivale a oportunidad, momento, circunstancia, ocasión. 4. Acá es para relacionar. Y la 4 es en efecto la C. Muy bien, la C. Alameda es colectivo derivado de álamo. Rebaño es colectivo primitivo porque no proviene de otra palabra. Y justicia es abstracto. 5. A ver la 5. Muy bien. Acá tenemos perseverancia, confianza, conciencia, corrupción. Respuesta, avión. Pollo, pescado, agua, comida, ya pues eso se ve. 6. A ver la 6. Ahí hay que contar. ¿Nadie? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respuesta, beso. David, requieren de las dos cosas. Requieren de las dos cosas. Hay conceptos que son fundamentales y luego hay que aplicarlos. O sea, es tanto teoría como práctica.
Cinco, a ver, cinco. Vamos, chicos. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Se Sí, te va, escucho, te va a escucho. ir de largo hasta las 10 o terminamos en breves? Ujú. Todo depende de ustedes. A ver, mira, ¿cuántas preguntas son? 15. Si en Supongo que caso de... hasta las 9:40, 10 minutos más creo que ya. Ya, sí, porque O ya justo quieren terminar. he armado... No, 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 sino que justamente he armado... O sea, tendría que armar dos prácticas, pero solamente he hecho una. Entonces, si por ahí me podría dar unos 10 o 15 minutos más de clasecita en lo que termino de Ya hacer. está bien, 10 minutos. Ya, está bien. Sí, Gracias, porque profe. hasta las 10, hasta las 10 también muy tarde, porque si no los chicos Sí, sí, y se satura. algunos han abandonado. Ya, De 10 acuerdo. minutos más. Está bien. Así los dos terminamos. A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Qué cosa es la concordancia? La concordancia es el acuerdo de accidentes que existe entre las palabras que forman parte de una frase. O sea, yo no puedo decir qué bella el auto negro. Tampoco puedo decir qué bello la pantera negra. O no puedo decir a Juanita lo llevó su papá. Lo correcto es a Juanita la llevó su papá. Entonces, eso es a lo que se refiere aquí. Ahora sí, dígame, ¿cuál sería? Ajá, ahí tenemos ya una respuesta. Exacto, es, es la D, porque estamos hablando de soluciones. Entonces, si estamos hablando de soluciones, estas fueron implementadas. Debió haber dicho implementadas. Esa es la palabra que debió haber. Implementadas. Listo. Vamos con la 8. Vamos con la 8. Vamos, chicos. Estas preguntas como la 8 son trabajosas, pero no dejen de hacerlas, porque como son de relación, siempre aparece la respuesta, siempre está la relación. A ver, un minuto para que ustedes terminen.
A ver, chicos, aquí en la 8, en estas preguntas que son para relacionar, la respuesta es dedo, como la mayoría de ustedes ha marcado. Eso es. Enjambres, colectivo primitivo. Cañaveral viene de caña, entonces es colectivo derivado. ¿Mm? Sonido, ¿cómo lo percibes? Con los oídos, entonces sonido es concreto. Y conocimiento es la idea que tienes de algo, es abstracto. 9, otra que es para relacionar. A ver, 9. Vamos a mencionar ahí. Acá tenemos Mario Vargas Llosa. Acá tenemos Ayacucho. Acá tenemos Pancho. Y acá tenemos bucéfalo. Ya, más fácil no puede estar. Dedo. 10. Otro caso de concordancia. A ver, lee bien ahí. O sea, normalmente no hay problema. Pero como dice acá, cuando el nombre femenino empieza con A tónica, entonces se antepone él para evitar la cacofonía. La respuesta entonces es enano. O sea, para evitar la cacofonía se dice el agua, el águila, el alma. Este, sí, no te preocupes, Sandra, yo les voy a enviar las diapositivas. O sea, uno, la clase está grabada. Dos, yo les envío las diapositivas. Y tres, también les envío acá el PDF. Por eso coloco aquí anotaciones, ¿no? Porque esto es para que ustedes repasen. Yo se los envío, no se preocupen. Ya, 11. Ajá. ¿Cuáles son los átonos? Recuerden que en las diapositivas de los pronombres en cas personales, en ese cuadro había unos que estaban resaltados con rojo. Se los llama átonos porque no tienen acento. En cambio, conmigo, contigo, esos sí tienen acento. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los, vamos a cambiar esto, ¿ya? ¿Cuáles son los, vamos a ver cuáles son los tónicos? A ver, sería tú es uno, como es solamente, creo que con amarillo nomás está. Tú, uno. Este, yo, caramba, yo dos, ti tres, ella cuatro, mi cinco. Esos son tónicos. Esta es la de acá. En cambio, estos pronombres, te, me, esos de ahí se llaman átonos. ¿Ya? Métesenos, esos son átonos. Métenos, os, esos son átonos. Quiere decir que no tienen acento. ¿Ya? Esos de ahí son átonos.
Ya, vamos con la 12. Claro, en la 12 la respuesta es familia, porque bosque no es colectivo, ya, bosque no es colectivo. Bosque es el lugar. 13, vamos con la 13, chicos. 13. A ver, en la primera, laureles, rumbo, progreso. En la 2, actividad, país, contaminación. En la 3, objetivo, convicción. En la 4, jóvenes. Ah, no, esto no. Jóvenes, exámenes, contrato y empresa. Así que 3324, la respuesta es burrito. Y ya, chicos, les doy las claves de las dos últimas. La C, la C, y aquí en la 16, los pronombres, los pronombres son, ¡ay! ¡Ay! Mil perdones, caray. Los pronombres son los, lo, el y qué. Respuesta entonces, enano. Cuatro. Gracias, gracias. Listo, chicos. Terminamos entonces. ¿Ya? Gracias por su atención y en un ratito les estoy enviando el material para que ustedes puedan repasar. ¿Ya? Que pasen bonito fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Gracias, Eduardo. Nos vemos. De acuerdo. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo estamos? De verdad.